¿Qué tal? Mi nombre es Mario Chávez, soy jefe de laboratorio del Banco de Sangre Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Estoy completamente agradecidos con todos ustedes por la invitación, especialmente con la ASUS. Tuvieron la gentileza de hacerme la invitación para poder en este día traerles una exposición muy importante referida específicamente a la respuesta inmune ante la infección por COVID. Todos sabemos que ya estamos en una etapa media de esta infección, así que muchos de las informaciones que tenemos al respecto son bastante actualizadas, así que vamos a empezar a hablar sobre el tema. Bueno, la respuesta inmune ante una infección por COVID-19. Le voy a poner un poquito acá, por favor, mi puntero láser. Excelente. Para hablar específicamente sobre el virus del SARS-CoV-2, tenemos que ubicarnos específicamente sobre la estructura del virus. Lo que podemos hablar específicamente sobre este virus es que es un virus esférico. Está conformado por una bicapa lipídica. Acá nos podemos ubicar. Este virus zoonótico, porque cabe recordar que fue encontrado específicamente en murciélagos que mutaron al cerdo y después pasaron al humano. Entonces no es de pertenencia humana como tal. Tiene una cadena de RNA monocatenario de doble cadena. Acá podemos ubicarlo. Tiene aproximadamente un genoma de 32 kilopares de bases. Aproximadamente unos más de 30.000 pares de bases, así que quiere decir que este virus tiene un RNA bastante considerable. Entre las proteínas más importantes está la glicoproteína spike, que es muy reconocida, muy importante para el diagnóstico laboratorial y muy importante también para el desarrollo de las próximas vacunas que se están desarrollando a nivel mundial. Entre las proteínas también está la proteína M, que es específicamente la de la membrana lipídica, la proteína E de envoltura. Tenemos acá también la proteína N de la nucleocápside. Como les había comentado, es un virus bastante grande, no es algo que hayamos considerado hace mucho tiempo ya conocido. Al ser un virus nuevo, entonces podemos ejemplificar que tiene bastantes sitios específicos para poder estudiarlos y para poder descubrir nuevas alternativas tanto en el desarrollo de vacunas como en el diagnóstico referencial. Para ubicarnos, como les había comentado, sobre la estructura viral, este es el tamaño del virus, que mide aproximadamente 0,07 micrómetros, comparado con una célula natural killer, por ejemplo. Pueden ejemplificar el tamaño del virus comparado con la célula natural killer o con una inmunoglobulina. Miren, una IgG o una IgM puede tener 0,64 micrómetros y el coronavirus mide 0,07. Acá tenemos las células más importantes, los macrófagos, dendríticas, células TOB, de distintas líneas que nos van a ayudar a poder contener esta infección viral que se transformó en bastante agresiva porque el organismo humano no tenía conocimiento sobre este tipo de estructura. Sí conocíamos algunos de los hermanos del coronavirus, como ser SARS, MERS, tenemos el H1N1, por ejemplo, que tiene otro tipo de características, pero nunca habíamos tenido un virus de esta clase, ¿no? Para poder ejemplificarlo y poder ubicarlo en el espacio, este círculo que está acá es un cabello humano. Así que imaginen el tamaño que tenemos sobre el virus. Ya sobre nuevos estudios que estamos recorriendo, como les comentaba, ya se ha actualizado muchas cosas, ya se sabe bastante sobre este virus. Podemos ver que existe una respuesta inmune frente a un tipo de infección específica que ya lo podríamos denominar como un coronavirus humano. ¿Qué tipo de respuestas van a existir? Una es la respuesta inmune protectora, la cual se da en aproximadamente el 90 al 95% de los pacientes. Van a desarrollar una respuesta inmune protectora que va a eliminar al virus en su totalidad. Es por eso que se hablaba al principio de un 80-85% de la población que
podría llegar a tener características asintomáticas. Bueno, pues les comento que el 90-95% de la gente, la población mundial va a poder eliminar al virus completamente, pero hay un margen, hay otro tipo de respuesta inmune que se va a denominar patogénica o desregulada, la cual va a pertenecer a un 5 o un 10% de estos pacientes que van a generar esta respuesta inmune desregulada, lo cual va a provocar una elevada morbimortalidad. O sea, antes hablábamos de un 2%, ahora se está hablando de un 5 o 10%, los cuales van a tener cierta afectación del encuentro contra este virus. ¿Cuáles son las primeras líneas, hablando específicamente de inmunología? Una es la respuesta innata, en la cual van a participar diversas células, tales como las células natural killer, que siempre van a estar presentes, células plasmocitoides, células dendríticas y los macrófagos fundamentalmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy clásico del macrófago, cual está conformada por lisocimas en su interior. Al tener el contacto con el virus, podemos observar que este macrófago va a intentar engullir al virus con estos fagosomas, lo va a introducir al interior del medio plasmático interno del macrófago y a través de las lisocimas van a destruir o degradar el material genético y el material estructural del virus para poder machacarlo, triturarlo y poder sacar algunos antígenos específicos. Lo que les comentaba hace un momento, que hay células que realmente siempre van a estar en contacto para vigilar el organismo, ya sea en inmunidad innata o en una inmunidad adquirida, que es como son los natural killers. En todo momento van a estar presentes ellos. Seguimos con la imagen del macrófago, el cual que una vez ha machacado, ha degluido al virus, van a empezar a eliminar los desperdicios o los fragmentos de proteínas o RNA viral, que van a servir como unos antígenos o retratos para que otro tipo de unidades o células especiales puedan reconocerlo y puedan matarlo, ¿verdad? Acá en este punto, si definitivamente el macrófago pudo realizar su acción y no se necesitó nada más que solamente macrófagos para poder destruir a este virus, la infección no fue tan grave, probablemente es lo que puede llegar a suceder en la mayoría de las personas, ¿no? Que se recuperen muy pronto y que los síntomas hayan sido realmente muy leves, un simple dolor de cabeza, un pequeño resfriado bien clásico, un poco de tos, un dolor de garganta, y no pasó más de esto. Como les comentaba, se considera que el 80% de esta población va a tener síntomas muy leves o casi no va a tener ningún síntoma, ¿no? Pero ¿qué pasa en el otro caso? Cuando realmente no se pudo superar la infección, la cantidad de virus ha podido sobrepasar la de los macrófagos, estos macrófagos van a dar una voz de alarma, el cual va a llegar a producir una acción para que existan muchos más refuerzos. Estos elementos de línea de acción se van a denominar citoquinas, las cuales van a producir algunos de los síntomas más característicos, como son la tos, la fiebre y un malestar específico. Acá está el mismo ejemplo. Estas citoquinas no se van a quedar en un área específica, ¿no? O no solamente en áreas respiratorias, ¿no? En fosas respiratorias. Van a viajar específicamente a todo el organismo y se van a alojar específicamente en el cerebro, en el hígado y en la médula ósea. ¿Cuáles son las citoquinas mucho más importantes? Están la citoquina, la interleuquina número IL-6 y la IL-1, ¿no? Que son las más características y las más estudiadas hasta el momento, en los cuales van a llegar a producir distintas acciones dentro del órgano en el que están reflejando, ¿no? Por ejemplo, si se van a alojar en el cerebro, lo que van a producir es una influencia específica en el sistema termorregulador, lo cual va a favorecer a que la temperatura corporal pueda aumentar, produciendo una fiebre específica, que es una alarma clásica del coronavirus, ¿no? Cuando vemos que existe fiebre, ya tenemos que estar atentos de que puede ser que haya pasado la barrera de los macrófagos y tenemos que empezar a actuar de otra forma. Otra de las características más importantes es la de cuando se aloja en el hígado, llegar a producir, por ejemplo, una de las proteínas más importantes es la proteína C reactiva, la cual está encargada de poder infectar y poder destruir
al virus y que esta misma célula, al estar infectada, se autodestruya, ¿no? Generando una apoptosis o un suicidio celular, ¿verdad? Otro de las características bioquímicas es la que se eleven los niveles de ferritina. En ella se van a almacenar el hierro, por ejemplo, donde se aloja el hierro específicamente en nuestro organismo, eh, y van a producir reacciones bastante agresivas. A nivel bioquímico se sabe que cuando existe una elevación de la proteína C reactiva, de la ferritina, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, dímero D, creatinquinasa, por ejemplo, creatinina o alguna de las enzimas hepáticas, entonces esto conlleva a un pronóstico bastante reservado y que se debería tomar mucho más criterio para poder cuidar a este paciente porque son realmente complicaciones muy graves que podría llegar, es un peor pronóstico como se lo podría llegar a denominar a nivel médico, ¿verdad? Cuando están alojados en el sistema en médula ósea, esto va a llegar a producir, estas citoquinas, la mayor cantidad de producción de macrófagos, que a su vez estos van a producir mayor cantidad de citoquinas que van a llegar a favorecer la producción de más macrófagos, que van a producir más citoquinas, más macrófagos, más citoquinas, lo que se va a volver en un círculo vicioso que va a terminar acabando en un colapso total del sistema inmune, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy clásico. Este colapso que les comentaba hace un momento se va a denominar también tormenta de citoquinas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de tormenta de citoquinas? Existen interleucinas y citoquinas muy, muy agresivas, muy, muy importantes, las cuales dan alarmas específicas para la producción de distintos tipos celulares. Entre ellas están, por ejemplo, la interleuquina 6, la 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, están, por ejemplo, la interleuquina 33, interferones gamma, alfa, por ejemplo, los cuales en una primera línea van a producir una tormenta bastante agresiva, ¿verdad? Este tipo de células, como células dendríticas o macrófagos, van a llegar a producir este tipo de interleuquinas, lo que les favorece la producción de más células. Una vez que han sobrepasado esta línea celular, se prepara una segunda tormenta de citoquinas producidas por células específicas ya, como están las natural killer, CD8, por ejemplo, células TREP, helper 2, que conllevan a producir mucha más cantidad de citoquinas. Imagínense, se sabe en varios artículos que esta infección de coronavirus no es la que va a matar al organismo en realidad. Eh, es el mismo sistema inmune el que puede llegar a terminar con el colapso inmunológico y la persona podría morir por una sobrecarga, ¿no? Un desbalance inmunológico completo, ¿no? Entonces le tenemos mucho más miedo a una tormenta de citoquinas que específicamente al virus, ¿no? A un desbalance, una desregulación específica del sistema inmune. Acá hay un artículo muy lindo que lo pude encontrar, está el 16 de junio, no es tan nuevo, tampoco es tan antiguo, que habla específicamente de lo que sabemos hasta ahora sobre las tormentas de citoquinas. Acá les voy a dejar el DUI para que lo puedan revisar y puedan ver que existen temas muy, muy actuales referidos a esta tormenta, ¿no? Tormenta de citoquinas. Quiero reconocer que no tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio, con ningún fármaco en especial, pero lo que me llamó mucho la atención es que se considera en este artículo que la interleuquina número 6 es la más frecuentemente reportada y se incrementa en pacientes de COVID mucho más complicados, ¿no? Entonces, que se transforma en una asociación específica de mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, se está empezando a tratar con un fármaco llamado el tocilizumab, que es específico para cortar la acción de esta interleuquina y poder suprimirla, ¿no? Una vez que podamos llegar a contener a diversas interleuquinas, es posible que nuestro paciente pueda llegar a tener una sobrevida bastante importante, ¿no? Y no en el desencadenamiento que da. Vieron que se dice muchas veces que un paciente que ya se intuba, ya no, eso ya es de muy mal pronóstico. Bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre específicamente este colapso que está produciendo la afectación de estas citoquinas específicas. Volvemos nuevamente al ejemplo
de las natural killer. Como les había comentado, estas natural killer van a estar en todo momento presentes, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. Estas células viajan por todo el organismo, como les había comentado, y cuando pueden encontrar a una célula específica que por ahí no tiene el sitio de acción que ha sido incluido por el virus para poder ingresar a una célula, entonces esta célula natural killer va a detectar realmente que le falta esta porción y la va a destruir inmediatamente, ¿no? Son células que realmente asesinan y destruyen completamente a células infectadas. Uno de los ejemplos más importantes y más lindos que pude encontrar sobre esta acción de los neutrófilos, porque cabe recordar que cuando existe una infección viral por coronavirus, existe una linfopenia muy importante y existe una una elevación bastante significativa de los neutrófilos, los cuales van a desencadenar en un elemento muy importante que se denomina trampa extracelular de neutrófilos, ¿no? ¿En qué consiste esto? Ya sabemos que este coronavirus se va a enfocar específicamente en alvéolos pulmonares. Lo que van a hacer los neutrófilos es, al ver que el virus está específicamente en los alvéolos pulmonares, se van a alojar rodeando a esta cantidad de virus que ha podido ingresar, creando, destruyendo o segregando DNA y proteínas específicas para formar una red, una malla, una trampa, y ellos no pueden ingresar al organismo. De esta forma, miren, este artículo lo que nos dice es de un caso muy importante que han podido reflejar y han podido ver que el paciente que falleció le pudieron hacer una autopsia y vieron que realmente estas trampas extracelulares que se conocían más que nada teóricamente, sí están presentes y que podrían llegar a producir ¿cómo se dice esto? Pueden llegar a producir afectaciones tisulares bastante considerables. Entonces, es el sistema inmune el que definitivamente es el que está provocando una destrucción o la morbilidad sobre nuestros pacientes. Miren, acá podemos ver cómo los neutrófilos se empiezan a rodear a un sitio afectado y empiezan a producir destrucción del mismo tejido. Acá hay un ejemplo muy clásico de estudios nuevos que se están haciendo para poder utilizar otro tipo de medicamentos o fármacos que van a llegar a inhibir esta acción de los neutrófilos, que en su afán de querer contener el virus están llegando a producir destrucción tisular. Nuevamente quiero recalcar que no tengo ningún conflicto de interés, pero se habla mucho sobre colchicina, disulfiram, por ejemplo, anakinra, rilonacept y canakinumab. Así que hay que estar muy atentos con estos artículos porque podríamos llegar a inhibir sitios de acción específicos o de algunas interleuquinas que pueden llegar a estar afectando específicamente al sistema inmune. Vamos a la segunda línea de acción, de respuesta de acción, en la que nos va a tocar hablar específicamente sobre células dendríticas, las cuales van a llegar sabemos que las células dendríticas son el nexo entre la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Por tanto, a través de una expansión clonal, estos podrían llegar a transferir o a llevar información específicamente a los ganglios, tanto del sistema linfático a los ganglios específicos y llegar a producir dos tipos de series muy importantes como son los linfocitos T y los linfocitos B. Estas células dendríticas van a presentarle al virus específicamente o porciones del virus a estos linfocitos T colaboradores que van a ayudar a otras células a poder ejercer su acción. Estos linfocitos B, que se le está dando bastante relevancia e importancia sobre este tipo de linfocitos por el tema de la formulación o reformulación de vacunas, realmente tienen bastante especificidad específica para llegar a producir anticuerpos contra una especificidad gracias al sitio FC del anticuerpo. Así que vamos a ver un poco más acerca sobre este tema. Como les había comentado, la célula dendrítica lo que va a hacer es destruir la porción, la destrucción viral y presentar un antígeno específico a células muy importantes como las células T helper, ¿verdad? Los cuales van a llegar a producir citoquinas y estas citoquinas van a llegar a activar tanto a los T citotóxicos y este T helper podría llegar a ayudar
al linfocito B para que pueda tener un antígeno específico y poder ubicar y crear una cantidad de linfocitos B con un tipo específico concreto de anticuerpo que va a ser como una llave específica. Esto ya estamos hablando sobre presentación. Para que llegase a ocurrir todo esto, deberían haber pasado alrededor de unos 15 a 20 días. No es rápido, ¿no? La inmunidad innata es instantánea, es muy rápida. Es lo que la primera línea de defensa. Esta segunda línea de defensa va a pasar aproximadamente alrededor de unos 15 a 20 días. Que es lo que vamos a encontrar, que estas citotóxicas son capaces de viajar por todo el torrente sanguíneo y al ubicar a una célula específica lo que van a producir es inyectar un tipo de veneno específico y van a destruir a las células que están infectadas, ¿verdad? En cambio, las células o linfocitos B lo que van a hacer es tener cada una porción específica que ha sido presentada por la célula T helper como una llave específica y que si encaja específicamente en una porción del virus, esta se va a volver una célula, se va a transformar en una célula plasmática, la cual va a viajar por todos los tejidos, llevando la información y que se trabaje específicamente sobre este anticuerpo y sobre el sitio FC que pudo unirse específicamente al virus y crear una gran cantidad de células que van a producir mayor cantidad de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos vamos a tener? Tanto de la línea IgM y de la línea IgG. Las IgM, como lo sabemos en inmunología, son pentaméricos que tienen 10 brazos muy importantes. Estos van a aparecer específicamente alrededor de los 9 a 12 días después de un periodo de infección. Son anticuerpos bastante grandes, los cuales se van a unir específicamente para poder neutralizar y unirse específicamente al punto específico del virus, ¿no? Lo van a bloquear y van a convocar a otros organismos para que estos puedan llegar a destruir. Entre estos pueden estar los macrófagos, que una vez que el virus está bloqueado, el macrófago va a producir, va a empezar a engullir o a fagocitar a este enemigo serial, ¿no? Otro tipo de anticuerpos que aparece aproximadamente de 14 a 21 días es el del tipo IgG, que es mucho más pequeño, que solamente tiene 2 brazos de acción, pero que es mucho más específico y mucho más adaptado para unirse al virus. Lo que va a hacer exactamente es lo mismo, convocar a otros organismos para que lo destruyan, tal es el caso de macrófagos específicamente, y van a producir una acción neutralizante y que podamos inactivar la acción viral, ¿no? Y después vengan macrófagos y lo puedan fagocitar. Además de las células que les había comentado hace un momento, tenemos natural killers, como les había comentado hace un momento, que son específicas para poder destruir el virus. Si este paciente realmente pudo recuperarse completamente gracias a esta memoria inmunológica, entonces no va a haber ningún otro problema y cuando aparezca otro tipo de infección parecida, por teoría sabemos que van a aparecer nueva producción de anticuerpos ya por linfocitos de memoria y van a poder contrarrestar esta enfermedad, ¿no? En ocasiones este proceso puede llegar a generar una tormenta de citoquinas bastante agresiva, lo cual podría llegar a producir un colapso del sistema inmune y la muerte total del paciente. Lo que se sabe también en función a varios estudios es de que el sistema inmune, ¿por qué le está afectando tanto a la gente mayor? Es porque el sistema inmune también se sabe que puede llegar a tender a envejecer. Entonces las personas mayores siempre van a tener mucho mayores complicaciones que la gente joven, ¿verdad? Esto en teoría, ¿no? Hemos visto muchos casos de gente joven que ha fallecido lastimosamente, que podía tener un cierto grado de vinculación hacia el grupo sanguíneo. Les digo esto porque trabajando en banco de sangre son estos puntos los que estamos buscando para poder encontrar una respuesta o hacer algún estudio de dobles ciegos para ver realmente cuál es la causa. Lo que se sabe también es de que esta generación de anticuerpos se sabe que podría ser de 9 hasta los 15 a 21 días de producir este tipo de anticuerpos. Lo que se sabe y hasta ahora no a ciencia cierta es de cuánto tiempo podría llegar a estar activos este tipo de anticuerpos, específicamente los del tipo IgG. Se sabe que al menos 39 días ya deberían seguir.
pero no se sabe hasta cuándo podrían llegar o cuándo podrían bajar, o si realmente a una nueva infección podrían volver a aparecer nuevamente este tipo de anticuerpos, ¿no? Es muy importante el tema de estudiar la acción específica de estos anticuerpos o de estas células inmunes, porque fundamentalmente en función a esto van a poder realizarse o producir nuevas vacunas efectivas, ¿verdad? Por eso les comentaba que la especificidad de los linfocitos B son tan importantes para poder utilizarlas, porque en función a ellos va a ser como que vamos a tener una especificidad sobre vacunas muy importantes y producirlas en masa para poder definitivamente culminar con esta pandemia. Estos son los anticuerpos del tipo SARS-CoV-2, del tipo IgG-IgM. Como somos bioquímicos, nosotros tenemos un apegado muy fuerte hacia estructuras globulares. Nos encanta mucho las figuras, no verlas planas, sino figuras espaciales. Les voy a tocar un temita muy importante sobre el tema de las técnicas, que yo sé que no es parte mío, pero quería entrar un poco de esto porque necesito hablarles específicamente sobre lo que se habla mucho en esta época. No voy a tocar un tema muy extenso, solamente es una pequeña parte, sobre las técnicas que vamos a utilizar para poder identificar al virus, virus del SARS-CoV-2 o virus del COVID-19 en el tiempo. Acá a la primera semana o la semana de exposición con el virus, en la primera semana no vamos a ver nada. Acá este periodo se va a denominar periodo ventana, donde ninguna persona, no hay técnica más importante que pueda identificar al virus y poder decir efectivamente si esta persona al día 3 se contagió. Lastimosamente no existen pruebas en el mundo que puedan detectar este punto, ¿verdad? Recién en la primera semana es donde vamos a ver por una técnica muy importante que es la nasofaringia, por PCR, cómo podemos ver cómo se va elevando el pico y llega a un punto alto realmente de detección viral a la primera semana, a la segunda semana de ya de haber habido una exposición. Por eso es muy importante saber los tiempos, ¿no? Este PCR va a ser positivo en este punto y ya llegando aproximadamente a la cuarta semana decrece la acción y ya la carga viral es realmente mínima, ¿no? A tal punto de llegar a desaparecer, ya no vamos a poder observar nada. Este es un hisopado o de vías respiratorias o de tracto respiratorio, donde se puede ver que igual a la misma, al mismo tiempo podemos encontrar que a la primera semana, pero también a la primera semana previa a la exposición y a la primera semana ya se empieza a desaparecer. Hay una acá donde se utiliza heces, PCR para heces, las cuales aparecen un poco más tarde, pero se puede ver que la exposición es un poquito más duradera. Otra es el lavado bronquialveolar, la cual tiene mayor durabilidad, miren que una PCR nasofaringia, pero también es bastante traumático un lavado bronquialveolar. Y acá están los anticuerpos que son tan importantes para nosotros. Acá está la línea del IgM, que va a aparecer aproximadamente a la primera semana y un poco más. Va a dar positivo, vamos a llegar a un punto específico, un pico alto, y después el IgM tiende a decrecer, a tal punto de desaparecer completamente, ¿no? Como les había comentado, este es un indicativo de una infección aguda, y luego de esto va a aparecer la IgG. Esta IgG aparece aproximadamente en la segunda y media, casi aparecen juntas, se puede ver mucho las dos juntas, pero la IgG se va a perdurar mucho más en el tiempo. ¿Hasta cuándo? No se sabe todavía, ¿no? Como les había dicho, no hay estudios que nos digan cuándo. Se sabe que al día 39 todavía sigue habiendo exposiciones. ¿Por qué les hablo de esto? Porque para nosotros en el banco de sangre es muy importante poder determinar este tipo de anticuerpos. No trabajamos específicamente en el banco de sangre para poder ver cuando una persona se ha infectado, no vamos a hacer diagnóstico, pero sí vamos a trabajar en estos dos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho este tipo de anticuerpo, el IgG. ¿Para qué? Para poder producir el plasma convaleciente o tan famoso plasma hiperinmune acá en nuestro país, que está llevando muchas controversias, muchas reacciones buenas y malas, muchas críticas, mucha
confianza dentro de muchos amigos médicos. Esto definitivamente es un estudio clínico, el cual todavía se sigue evaluando. Hemos visto bastantes artículos que nos pueden decir de que el trabajo que se está realizando en el Banco de Sangre a nivel mundial es correcto, es por eso que seguimos trabajando sobre este tema, pero creo que debería haber un marco regulatorio específico para que no existan ventas, no existan eh, donaciones dirigidas, sino que todas las donaciones, como son las donaciones de sangre, sean realmente donaciones voluntarias, ¿verdad? ¿Y por qué les toco este tema? Porque lo que sabíamos aproximadamente hace eh, un mes, todavía se mantienen este tipo de criterios, que el 81% de la población va a tener síntomas leves, clásicos, casi nada, realmente todos van a ser asintomáticos. El 14% van a tener cuadros muy graves como disneas, hipoxia, con una afectación pulmonar del 50% aproximadamente. Un 5% van a tener una enfermedad crítica con una insuficiencia respiratoria o una falla multiorgánica. Y el 2.3% va a haber una tasa de mortalidad bastante grave, ¿no? O sea, esto nos quiere decir que realmente el virus es agresivo, pero no es letal como creíamos, ¿no? Solamente 2.3% de la población mundial eh, llegaría a morir, pero todo este margen de gente y todo este que se va a recuperar, entonces podríamos llegar a sobrevivir y tener esta inmunidad adquirida, ¿verdad? Con esto quería despedirme porque lastimosamente escuché a algunos amigos médicos que me hablaban sobre pruebas. Ellos dicen que es una prueba de anticuerpos neutralizantes. Quiero una prueba de anticuerpos neutralizantes y quiero la prueba de anticuerpos neutralizantes. Lastimosamente esta prueba de anticuerpos neutralizantes, también denominada prueba de neutralización en placa, no se realiza en nuestro país. ¿Por qué? Porque se refiere específicamente a biotecnología y en biotecnología lastimosamente no estamos muy avanzados. He estado averiguando en institutos de investigaciones como ILASA, CENETROP, los cuales van a realizar cultivos celulares, no están utilizando esta misma técnica. Y les voy a explicar por qué es tan importante conocer esto. Porque para realizar esta técnica de neutralización en placa o de anticuerpos neutralizantes, deberíamos tener específicamente una cepa viral activa del SARS-CoV-2 específica y deberíamos de tener un cultivo celular específicamente utilizando células Vero. Vamos a tener estas células Vero, las cuales les vamos a incubar, y acá les voy a dejar la técnica específica de cómo se trabaja. Uno de los institutos más importantes es el Instituto Malmstein en Argentina, los cuales, gracias a una exposición a una fiebre hemorrágica de Junín, pudieron desarrollar esta técnica y es realmente bastante importante, pero es bastante morosa, no es fácil de realizarla. ¿En qué consiste? Voy a tener una serie de microplacas, en las cuales voy a tener plasma o suero del paciente y que contiene anticuerpos neutralizantes en teoría, ¿verdad? Y acá en estas placas voy a tener cultivos celulares, básicamente de células Vero, que van a estar infectadas con el virus. Cuando yo voy a colocar el suero o el plasma dentro de estas placas de virus, voy a observar aglutinaciones muy importantes, los cuales nos van a dar indicio de que ha habido neutralización viral por el anticuerpo. ¿Cómo se resuelve esto? Voy a tener diluciones específicas virales o diluciones específicas de anticuerpo, las cuales el 50% de esta placa que haya sido neutralizada me da indicio de que corresponde a un virus, ¿no? ¿Qué títulos está utilizando? 1 en 40, específicamente en varios artículos a nivel mundial. Anticuerpos neutralizantes en 1 en 40 para poder trabajar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que lastimosamente, al no tener este tipo de tecnología en nuestro país, ha habido otro tipo de artículos, porque lastimosamente no somos los únicos, ¿no? Hay mucha gente realmente, muchos científicos que han visto la necesidad de poder utilizar anticuerpos del tipo IgG que no sean neutralizantes, pero sí que podemos realizar una interpolación con el ELISA o con la quimioluminiscencia o la inmunofluorescencia, ¿verdad?
Han habido estudios específicos para anticuerpos neutralizantes, hasta en 1 en 40, miren, es el que se está utilizando, pero que se podría llegar a interpolar completamente por una técnica muy importante sobre anticuerpos de tipo IgG en ELISA, por ejemplo, ¿no? Así que no todo está perdido, pero sí podemos buscar alternativas para poder encontrar soluciones. Estoy realmente muy agradecido por la invitación. Cualquier duda que tengan o cualquier consulta podrían escribir a mi correo. Mi correo es mariochaves77@hotmail. Agradecido nuevamente con la ASUS, agradecidos con la Caja Nacional de Salud por permitirme realizar esta exposición y agradecidos con mi banco de sangre realmente porque estamos en un trabajo bastante importante, trabajamos muchas más horas de las que deberíamos, hay mucho esfuerzo realmente en todo lo que estamos haciendo, trabajamos mucho, ¿no? Como les había comentado, pero lo gratificante es ver que una persona que se recupera del coronavirus o del COVID-19 o COVID SARS-CoV-2, gracias al plasma convaleciente que podemos llegar a producir nosotros, realmente es un logro muy importante y es una gratificación digna para nosotros. Realmente agradecidos con ustedes. Espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Gracias nuevamente como les había comentado, y cualquier cosa que necesiten podrían llegar a escribirme. Muchas gracias, realmente.